Creo que aquí nadie me conoce. Fíjense que los otros días, precisamente, estaba hablando con Lourdes de conversaciones con mi esposa, hablando conversaciones de cosas que nos habían pasado en nuestra historia como pareja, como esposos, que Dios ha tenido con nosotros siempre, ¿verdad? Una gracia, una cosa tremenda que nos ha podido unir en ministerio. Ella ha tenido sus ministerios, yo he tenido los míos, pero siempre ha habido unos ministerios en común que se vuelven el proyecto de la pareja y de la familia. Y hemos tenido oportunidades obviamente, lo más obvio, que yo toco y ella canta, pero además de eso hemos tenido en diferentes momentos, en diferentes iglesias, y aquí desde hace prácticamente 20 años. Más, yo creo que más. Sí, porque estamos hablando de... se cumplen 22 años ahora exactamente, porque fue para 2004, exactamente, fue por lo menos la primera vez que nosotros vinimos aquí. Sí, sí. Y estábamos hablando de ese, ¿verdad? De cómo Dios había entrelazado, a pesar de que Dios siempre tiene respeto por la individualidad, pero cuando Dios decide que va a unir a unas personas más allá de un vínculo sentimental, ¿verdad? Sino que hay también entonces un vínculo espiritual, pues se da esa gracia hermosa de poder servir a Dios de una manera complementaria. Y ella obviamente es mi complemento perfecto como hombre, pero qué bueno que de cierta manera, ¿verdad?, lo es en los ministerios diferentes. Y algo lo digo porque muchas veces algo que le ha pasado a las iglesias, y ahora se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto, una de las cosas que le ha pasado a las iglesias es que se vuelve muchas veces la reunión de muchos ministerios. Me voy a explicar. Que las personas se ven a sí mismos como islas en la iglesia. Por eso a veces ven con recelo el ministerio de otro hermano o otra hermana, porque se trataría, sin quererlo, se convierte en un concurso. Y cuando hay ese concurso en la iglesia, es bien difícil porque lo que mueve o lo que debería mover el cómo yo sirvo a Dios es un llamado sobre lo que Dios dice, y entonces si ese llamado es de Dios, lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo lo va a poner en sintonía con su propósito en esa comunidad de fe. Y a veces, lamentablemente, muchos hermanos piensan que si no pasa lo que yo digo, si no me llaman para hacer esto, si yo no estoy involucrado en aquello otro, pues entonces la iglesia no está siguiendo al Señor. Ok. A veces hay que preguntarse, es que quizás nos hace falta un poquito menos de orgullo y un poquito más de humildad, pero la de verdad. La humildad de verdad es aquella que nos permite darnos cuenta que como aquí el grande es Él, todos servimos a un mismo Dios. Por tanto, yo le sirvo cuando Él decide y como Él decide y no como yo quiero o deseo. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Juan le está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia con retos de vida o muerte. Y aunque como vimos en el estudio de las 7 iglesias, habían unas que tenían más oportunidad de trabajar, tenían un poquito más de soltura, un poquito más de menos presión de Roma que otras. Algunas tenían mejor poder adquisitivo
y tenían mayor posibilidad de tener más gente que otras. Y algunas estaban desde la humildad, pero sirviendo con honestidad, y otras estaban desde la grosura, desde de las posibilidades, pero estaban sirviéndose a ellas primero. Hoy estamos para terminar los sellos que nos faltan. El sello vimos primero, y no lo voy a repetir porque los repasamos en la clase pasada, los primeros 4 sellos, que eran los sellos de los 4 jinetes del Apocalipsis, y lo que podemos entender de cada uno de ellos es que representaban todo, por así decirlo, la soberbia, el poder del que cree que lo tiene, la pestilencia que viene, la presión y podríamos decir, el control que ejercía sobre la gente, el sufrimiento de ese control económico y del control militar, hasta llegar a la sangre misma, de la sangre derramada por justos y no justos, porque la guerra no ve justos ni justos. Aunque estuviese dirigido a los justos del Señor, también se iba todo el mundo. Y esto concluye en la muerte, es decir, ese cuarto jinete es propiamente el resultado ineludible de lo que le está pasando a la iglesia, y que es una posibilidad de lo que hermanos van a, o sea, ellos tenemos que estar, ese mensaje, ese sello, tienen que estar preparados, porque puede representar, ese jinete puede representar lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros por el solo hecho de mantenernos firmes. Entonces, discutimos del quinto sello, y el quinto sello es los mártires bajo el altar. Y esos mártires no era la representación, eran la mención de aquellos que habían muerto por causa del nombre. Y a quien le está escribiendo Juan, saben que conocen, porque en todas las iglesias prácticamente había habido mártires debajo del altar, es decir, mártires cobijados, y que el Señor estaba dando cuenta de que esa sangre no estaba en vano, y que Él en su momento habría de hacer justicia a aquellos que habían muerto por causa del nombre. ¿Bien? Y tenemos entonces el sexto sello, que es el de los cataclismos. Aquello representado por el desencadenamiento de la naturaleza en contra, en el momento específico en el cual, ya no por mano de hombre, sino por mano de Dios, se habría de revelar ese juicio. Y dijimos que se daba en asuntos que ocurrían en el momento, pero también ahí en los cataclismos tenemos una escatología, es decir, ya estamos hablando de cosas que habrán de suceder, que ya pasan, que ya suceden, pero que tendrán una gran relevancia a los momentos del fin, en los momentos del regreso del Cordero. Bien. Entonces, en medio de eso encontramos la mención de los 144,000. Y explicamos claramente que no era un nombre, un número específico de cuántos se van a salvar, sino que es un número representativo en el cual está contenido el mensaje de quiénes son los dignos por lo cual el Señor viene. Y vimos una representación numérica en donde teníamos, por así decirlo, las 12 tribus de Israel que representan el viejo pacto. Ahora los 12 apóstoles que representan el nuevo pacto en Jesús, y el número 1000, que es una representación de eternidad. Bien, entonces es una manera en un número para que los que lo vieran se dieran cuenta de qué estamos hablando.
La verdad que fue revelada desde el principio, ahora revelada en Jesucristo, y aquellos que abrazan el nombre están incluidos en eso que habrá del Señor venir a buscar. Si era el 12 por 12 por 1000 que da el 144, si se trata de que es el 10 repetido tantas veces. Mire, realmente eso no tiene importancia en términos de que el mensaje es el mismo. Así que importante que tenemos que quedarnos de eso no es un número, porque el Señor no va a poner un número a los que va a salvar, porque Él en su soberanía decide a quién va a salvar y a quién no. Pero Él dice que todos aquellos que acepten al Señor lo van a hacer. El sello es un símbolo de una protección que Dios va a derramar sobre esas vidas. Y sobre nosotros ahora mismo el Señor nos está protegiendo. Y desde el comienzo de la historia, el Señor ha protegido a sus siervos, ¿verdad? Y todas esas almas que estaban en el altar, es desde el principio también. Todos esos profetas que fueron mártires, todos están allí, esas almas, y están esperando que Dios le haga justicia. Y le va a hacer justicia también. Y es relevante, ¿verdad? En consonancia con lo que está diciendo la hermana, era importante que en esta visión, a través del vidente, se supiera, se entendiera que esa sangre, que ese sacrificio es amado por Dios, es decir, es reconocido por Dios, y que dentro de los planes que Dios tiene, esa gente no, la palabra no es vengados. Y esto es importante. De Él es la venganza. Pero Dios no va a utilizar los mártires para descargar contra aquellos. El juicio de Dios no se da por venganza, se da por justicia. Diferente. Los mártires, la sangre de los mártires es de gran precio delante del Señor. Y eso es lo que está diciendo las imágenes que está utilizando el vidente. Y que ese sacrificio es un sacrificio que es agradable al Señor. Y en el momento indicado, recuerden que aquí va a haber una promesa en donde todos los vamos a ver. Cuando el Señor venga, va a venir por los suyos. Bien, así que va a haber una redención. Claro, y viene la exaltación de aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Bien. Dicho eso, entonces, llegando a ese punto, hoy vamos a revelar entonces el séptimo sello. Es importante que también pasamos por lo que era la gran multitud, ¿verdad? Que es parte del mensaje de los 144,000, y esa visión de la gran multitud es esa visión amplia de que las naciones, o sea, que va a haber pueblo de Dios en todo lugar. Por tanto, la salvación sigue poniéndose entonces más allá de las etnias, de la localización geográfica o de los estados, sino que la iglesia del Señor ya no está demarcada por ninguna situación territorial. Es decir, que es el Cordero digno de abrir los sellos, ha abierto la salvación para todo el mundo. Ya no hay más nación ni más límite humano para esa salvación. Es una que es compartida por todos y por todos se da a conocer. Por tanto, esa imagen que utiliza de vestiduras blancas para esa gran cantidad de gente con palmas de victoria significa que de todos los lugares de la tierra habrán de estar en ese momento en el cual se va a recibir a nuestro Salvador. No van a haber gente de un solo lugar, van a ir gente de todos, de todo lugar. Y esa gran cantidad de personas habrán de compartir con los 24 ancianos la posibilidad de adorar por siempre al Señor. Pero ese elemento lo vamos a ver más adelante. Bien,
Ahora sí, que vamos al séptimo sello. Y este sello es interesante porque de lo que nos habla es de silencio. Lectora. Vamos a leer solamente el verso del capítulo 8, el verso 1. Al abrir el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ya? Vamos a poner esto en contexto de la imagen. Qué significativo es que haya media hora de silencio. Okay. Ustedes saben bien que cuando despiden a una persona muy querida en un evento deportivo, en un evento multitudinario, normalmente cuando se anuncia eso, se dice, vamos a guardar un minuto de silencio a la memoria de quien sea. Y lo interesante parecería ser que cuando las personas están en ese asunto del silencio, todo el mundo, de verdad lo hacen. Siempre hay unos cuantos desgraciaditos que se ponen graciosos, pero normalmente la gente guarda ese silencio. Y ya cuando el anunciante comienza las palabras queriendo decir que ya, ¿sabes? Porque el anunciante es el que rompe el silencio, entonces todo el mundo, y se forma una garata y aplauso y todo, ¿verdad? No importa lo solemne que fue el silencio, entonces hay el estruendo. ¿Qué significativo es que diga aquí la visión del vidente que en ese momento hubo un silencio de media hora? Podemos argumentar varias cosas y teológicamente podemos decir, es que el cielo, a diferencia de la imagen idílica que nosotros pudiésemos tener de que es una paz, que tú no oyes nada, lo que me dice el vidente, y lo va a decir más adelante, es que ahí están adorando a Dios todo el tiempo. Lo que están diciendo es que todos los moradores del cielo están en una continua adoración a Dios. Bueno, está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, esas almas no pueden estar silenciosas. Media hora de silencio en esa realidad, en esa imagen, media hora de silencio, es mucho. Alabando a Dios. Esa es la imagen que hemos recibido y el mensaje que se nos ha dado. Ahora, ese silencio, ¿en función de qué se da? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué ha pasado con los sellos hasta ahora? Lo que acabamos de decir. Los mártires, se abre sello. La gran multitud, los cataclismos, y de momento el último sello es el sello del silencio. Mire, la palabra que se me ocurre es reverencia y reconocimiento. Es como el cielo reconociendo que en este momento tremendo de la historia humana y de la historia del cielo, que ahora se ve fundida en una misma historia, llega el momento en que entre aquellos que se sacrificaron y luego entonces, luego de los cataclismos, la iglesia, los que son rescatados,
los que serán llevados a esa oportunidad. En ese momento se está cumpliendo algo que el Señor desde el principio había querido que ocurriera y ahora es una realidad. Y hay momentos antes de esos para adorar y después de esos para adorar, pero hay un momento para reconocer la grandeza del Dios que salvó a la humanidad. Yo diría que nosotros debemos aprender a hacer silencios. Mire, este silencio es uno de los momentos más poderosos del Apocalipsis. Es de los pocos en donde todas las profecías sobre lo que está ocurriendo no llevan un barullo o un revolú. Prácticamente todo lo que, del libro desde el primero hasta el último, hay entre adoración, entre guerra, entre pestilencia, entre todo lo bueno, lo malo, lo regular, todo dado sobre unas cosas de hecatombe y cataclismo. Esta parte está dada por el silencio. El silencio de todos. Por eso es que media hora en el cielo debe ser un silencio, ¿sabe? Complicado. Sí, ahí voy. Mire, ¿qué podemos interpretar? La reverencia ante el juicio. Porque recuerden que todo esto está ocurriendo en función de que se está realizando el juicio de Dios. Pero también es la pausa antes del acto final de Dios. Viene la... Claro. Que en un tribunal cuando van a esperar como que el juez va a dictaminar, la gente como que está atenta. Y nadie manda a callar a nadie, pero como que hay un silencio. Bueno, y más allá, en el protocolo de las salas, cuando va a entrar el juez, precisamente, y lo hace el alguacil, dice, levántense o pónganse de pie, su señoría, lo que sea. En inglés, rise, the judge is there, whatever. Porque lo que se está tratando de distinguir es que ha entrado la autoridad que va a emitir juicio. Y es cierto, porque ese juez prácticamente en su mano tiene la posibilidad de tu libertad o no libertad. Así que va a emitir juicio. Así que el silencio es bien apropiado para el reconocimiento del juicio. Otro aspecto, mire. La teología sistemática sugiere que el silencio expresa la solemnidad del momento en que Dios actúa en la historia. Y ese no es el único silencio. Ese es un silencio histórico, porque estamos hablando de eventos que describen los cambios fundamentales del cumplimiento de las profecías de Dios. ¿Hora pautada? Ah, sí, ok. Sí, ya entiendo la pregunta. La pregunta es en función, ¿por qué media hora? Y si ese horario tiene, en el cielo tiene el mismo sentido que tendría para nosotros la media hora. Media hora. ¿Existía ya reloj para saber media hora? Sí, en el mundo romano ya existía el uso horario, la hora, el día de 24 horas, todo eso ya existía. Y se medía solarmente y se sabía. O sea, hablar de media hora aquí sí tenía el sentido del tiempo para quien los está recibiendo. Y se sabía lo que eso significaba. Y para ellos y para nosotros media hora era mucho tiempo para hacer un acto de solemnidad. De ahí es que estamos entonces tratando de ver por qué, ¿verdad? Esa relevancia de ese silencio. Y estaba diciendo que
este no es el único momento donde el silencio es requerido o es bueno. A veces nosotros tenemos que hacer silencios. A veces en nuestra petición, en nuestro ajoro, en nuestra misma vida, en nuestra vida devocional, en los aspectos de nosotros y la gente, y nosotros y Dios, hay momentos donde hay que hacer silencio. Sí. Se dice también que es un simbolismo del séptimo día, cuando Dios descansó, como que un silencio ahí que hubo. Sí, no, tiene que ver, puede ser utilizado como una imagen de retraer el aspecto de la creación, ya que este es el momento en donde esta creación está en un momento climático, pues traer entonces la imagen del descanso. Sí, hay teólogos que plantean eso que tú estás diciendo. O sea, que eso puede ser parte de la imagen del silencio. Sí, puede ser. Sí, que también en cuanto a reverencia, hay una parte en la Biblia que dice: Jehová está en su santo templo y exhorta, calle delante de él toda la tierra. Y ese es el elemento de lo que queremos hablar. Ese es el elemento, ese es el silencio de lo que se trata. El silencio que es necesario para el reconocimiento de todas las partes de qué es lo que está pasando. Y ahí voy con lo que estoy diciendo. A veces nosotros no hacemos el silencio necesario para escuchar la voz de Dios, para enterarnos de lo que está pasando, para saber si el desierto por el cual estamos pasando requiere que oigamos, que estemos pendientes a lo que Dios está haciendo, más que estar hablándole, Señor resuelve, Señor resuelve, Señor resuelve. Hay momentos donde el silencio es necesario para nosotros. También, claro, claro que sí. Dios puede responder con un silencio y con un no. Sí. Porque el kairos de Dios es así. La razón por la cual esa media hora nosotros decimos, pues esa media hora en el cielo, qué mucho. Mire, cuando el silencio es requerido, uno sabe que uno no puede empezar a hablar y a romper ese silencio hasta que uno no está seguro que ha recibido lo que Dios te quiere dar. Hay momentos que lo que Dios te quiere dar es paz. Y estás en la tormenta. Pero en la desesperación, en el de esto, y que voy a resolver, y voy a hacer aquello, y estar dándole vueltas al cerebro, ¿cómo voy a bregar con esto? ¿Cómo lo voy a bregar con esto? Y orando a Dios, Señor, resuélveme esto. Y en ese tiempo, a veces y no se resuelve el asunto, a veces lo que Dios quiere es hay momentos en los cuales ese silencio es mucho más importante para ti que para Dios. Porque Dios actúa en su inmensa sabiduría y conoce lo que tú necesitas. Él está oyendo tu oración. Él sabe lo que tú estás pasando. Pero comprende mucho mejor que tú y que yo cuál es el tiempo adecuado para las cosas y las razones para el trayecto del cual estamos. Los trayectos aún difíciles tienen propósitos para los hijos de Dios. Aún la muerte nuestra, y eso nos lo enseñaron los mártires, tienen propósitos. Si algo debemos aprender de este silencio escatológico,
es que si se hizo silencio y se va a hacer silencio para un momento como este, aprendamos también nosotros a hacer los silencios que hay que hacer. A veces creemos que sabemos la voluntad de Dios. Es que yo la sé, es que yo sé que lo que Dios quiere es esto. Y lo que me ha enseñado a mí la vida, y me cojo de ejemplo yo, que solía ser bastante impulsivo, bastante creído, es que en el momento que al desembocar mis estupideces sufría las consecuencias, ahí era donde Dios se quedaba calladito. Y ese silencio es terrible, más que media hora. El silencio de Dios en los momentos en que tú sabes que tú necesitas oír esa voz de dirección o ese consuelo y tú lo que sientes es silencio, es un silencio abismal. Pero ese es el momento para entender que ese silencio lo necesitas tú. Es el momento donde tú bajas las armas y donde tú te das cuenta que tú no tienes los recursos para resolver. Que no tiene suficiente dinero en el banco para trabajar una cosa, que no tiene suficiente influencia sobre alguna persona, que tú no eres el dueño de la iglesia. Esos son los momentos donde cuando te das cuenta que no tienes más nada y se acabó la gasolina en el tanque, es el momento de dejar que Dios haga. Y para yo dejarme guiar, yo reverentemente tengo que permitir que Él hable. Porque luego este silencio lo va a romper Dios. No llego ahí, tranquilo, no te lo voy a decir. Está bien, te voy a dejar ahí quieta. Este silencio Dios lo va a romper. No lo rompas tú antes que Él. Es complicado y difícil porque no nos han criado para esperar y para ser pacientes. Nos han criado para resolver. Y más a nosotros los varones. Que nuestra genética y nuestro alambrado es resolver problemas. O sea, nuestro valor se cifra en la capacidad que tenemos nosotros para resolver cosas. La mujer dirime cosas en sus emociones y ella resuelve los asuntos de una manera distinta y se desespera menos porque ella siempre siente que tiene opciones. Nosotros no estamos alambrados así. Nosotros tenemos que resolver. Si tú me cuentas tu problema, yo voy a buscar una solución. No voy a escucharte, dime, desahógate. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que me estás cargando y yo tengo que resolver. Entonces, ¿pero qué voy a resolver? Pues dime algo. Entonces, en lo que ella saca no es lógico, porque ella no te va a dar un problema que sea lógico. Ella está dirimiendo sus emociones. Así que para nosotros es más complicado. En ambos lados de la balanza, el silencio a veces es esencial. Y no estoy mandando a callar a las mujeres. Estoy mandando a callar a todos. Cuando hay que hacer silencio. Porque va a haber un momento en que en la manifestación de Dios va a decir, mira, mijo, ahora te voy a decir esto. Y ahora te presento esto. Y aquella puerta que se cerró, se abre. O aquella puerta que tú creías que se tenía que abrir, se cierra. Y que tú te das cuenta que definitivamente está cerrada. Hay que esperar el momento para que Dios haga lo que va a hacer. En este cielo, media hora, un montón. Pero era el momento de reconocer que el tiempo de Dios había tenido una transición importante en la historia humana. Y era el momento del silencio. Bien.
Vamos a hablar de algunos puntos importantes, teológicos importantes. Sí. Comentario antes de que vayas a los temas teológicos, porque era sobre el silencio y no sabía si vas a terminar ahí o no. Ahorita Ángel y yo estamos conversando precisamente sobre el Apocalipsis y hablábamos del asunto de la importancia que tiene entender cosas del Antiguo Testamento aquí para poder entender el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento hay 3 silencios muy particulares. Entre los que hay 3 muy particulares. El primero es cuando Dios llama a Moisés al monte y hay un silencio para el pueblo. ¿Y qué sucede en medio de ese silencio? La gente se desespera. Y le dice a Aarón, haznos un becerro para adorar. El no entender el silencio de Dios nos lleva a cometer errores garrafales. 1. Segundo silencio que quiero compartir es cuando Elías se va a la cueva. Fíjese que dice que pasó el fuego y no estaba Dios. El terremoto y allí no estaba Dios. Todas las cosas que asociamos, ¿verdad?, con el ruido, no estaba Dios. Y de momento hubo un silbo apacible. En el silencio de Dios, el Señor capta la atención de Elías. Y Dios capta nuestra atención en los silencios. Si nosotros aprendemos a escuchar. Y el tercer silencio es el que marca los momentos proféticos mesiánicos. El silencio de Dios hasta la llegada de Cristo. Y a mí me parece, y entonces esta es mi hermenéutica, que estamos en un cuarto silencio que ya no está en el Antiguo Testamento ni está en el Nuevo Testamento, sino que es este cuarto silencio de la segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en ese silencio de Dios de cuándo será el día y la hora en que Cristo volverá. Amén. Ah, bueno, sí. 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 Sí, cierto, cierto. Miren, resumen de los temas que hemos visto desde el capítulo 6 hasta el 8.1. La historia humana está marcada por el pecado. La razón de todo esto que ha ocurrido es porque con la llegada del pecado en la libertad del hombre, y cuando digo hombre y mujer, ¿verdad? La libertad, todo el pacto que Dios ha querido hacer, salvarnos a través de ese pacto, el nuevo pacto a través de Jesucristo como última opción para hacer la reconciliación de nosotros con Dios. Todo eso está dado por el hecho de que hemos podido decidir hacer lo que nos conviene, hacer lo bueno, y hemos decidido, o ha pasado, y hemos hecho lo malo, de forma individual y de manera colectiva. Y Dios ha hecho juicios en forma individual y en forma colectiva de naciones completas. A través del Antiguo Testamento eso es más notable. Pero entonces, a través de Jesús individualiza esto mucho más. Pero igualmente, la razón de su venida y la razón de la cruz del Calvario y la razón de su resurrección es una razón de liberación, de redención del pecado. El libro de Apocalipsis y todas sus visiones, y obviamente aquí en la sección que estamos viendo con los sellos, habla precisamente de eso, de los resultados del pecado, en la forma de los jinetes, en la manera de los cataclismos, en la manera de lo que ocurre, y también lo que ocurre con aquellos que, negándose al pecado,
han sido fieles hasta la muerte. En otras palabras, el elemento del pecado es un elemento primordial que se atiende en las visiones de Juan. Mire, los jinetes representan las realidades constantes: conquista, guerra, hambre y muerte. No, eso no está pasando ahora. Pasó después de estos eventos y durante todo ese tiempo hasta ahora, el mundo en realidad no ha tenido paz. No ha tenido paz. Y sabemos por qué. Estos temas eran obviamente la realidad de la iglesia perseguida de aquel tiempo. En medio de todas esas cosas que estaban pasando, la iglesia se convirtió en una víctima más de aquellas cosas que producían la guerra y el horror, el control. Los poderosos ejerciendo su poder para subyugar, entendiendo que eran los dueños del mundo porque podían pelear con cualquiera. Y la iglesia se convirtió en un objetivo, y hemos explicado por qué, ¿verdad? En clases anteriores, y lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Sí. Se convierte en eso, que es la perseguidora, que es la que mata. Sí. Ese no es el tema de hoy, pero eso es real. Llegamos por lo mismo, por el pecado, por la ambición y por el poder. El hombre es capaz de utilizar cualquier cosa para justificar su pecado y su deseo de controlar, incluyendo la iglesia. No, por eso. Claro. Sí. Claro. Voy a decírtelo de esta manera, para no hacer aquí una digresión histórica, ¿verdad?, de eventos. Cuando el ser humano, cuando los reyes pensaron que tenían la iglesia agarrada, el control que ellos ejercían por la fuerza, no los hacía a ellos representantes de Dios. Siempre en cada etapa en donde el cristianismo supuestamente se convirtieron los opresores, siempre había un remanente. Siempre había una gente que sabía que el Dios que ellos habían conocido no era el Dios de la represión, no era el Dios del dinero ni del poder. Y lo que ocurrió en todas las eras, incluyendo en la Edad Media, que fue donde eso era aún peor, aún en ese momento siempre hubo momentos en los cuales Dios hizo cosas grandes y levantó hombres y mujeres grandes que pudieron y pagaron con su vida el mensaje de reconstrucción, el mensaje de rectitud del Señor. Y son parte de los mártires bajo el altar. No solamente los que habían ocurrido cuando Juan, son todos los que han seguido, que han pagado con su vida la realidad de defender el evangelio, un evangelio verdadero. Claro. Guerra y muerte. Y digo más. Hoy los poderosos utilizan la iglesia como una herramienta de poder. Y con deliberación matemática utilizan nuestra fe para controlar nuestras decisiones. Por ende, es importante que si algo sacamos de esta lección, es entender
que la fidelidad nuestra siempre tiene que ser al Señor. No a ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución, ninguna iglesia, ninguna corporación. Nada de eso. Nada de eso requiere y merece nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad solamente se la merece el Cordero digno. Más nadie. Que aquellos tienen buenas intenciones. Olvídate de las buenas intenciones. Olvídate de eso. Nuestra visión no puede estar nublada por asuntos políticos, ni de gusto, ni de costumbre, ni de familia, ni de países. Porque todo, como lo fue en el pasado, ahora son circunstanciales, pero nuestro Señor sigue siendo el mismo. Pero nuestra fe es en ese Señor eterno. Y no importa quién y qué diga, lo que diga, como sabemos que el hombre y su pecado tiene la posibilidad de tergiversar el mensaje y adueñarse del mensaje cristiano para engañar, nosotros tenemos que estar firmes en la fe que hemos recibido. Y eso no le toca a una iglesia ni a un liderato, eso nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros. Desapasionarnos de toda nuestra formación y entender que Dios hoy como ayer sigue hablando al corazón nuestro y el Espíritu nos sigue afirmando su mensaje que va a estar dado en medio de cualquiera sea la situación en la que estemos pasando. Mire, Dios no es indiferente al sufrimiento. Los mártires que se mencionan, claman y Dios escucha. Eso es lo que dice la palabra. Dios escucha. Dios tiene un kairos, tiene un tiempo para las cosas. Entonces, a veces hay que esperar ese tiempo. Pero nadie dude de que Dios va a hacer justicia. Al final de todas las cosas, Dios va a hacer justicia, le va a hacer justicia a sus hijos. El pueblo de Dios es preservado espiritualmente. El sello divino garantiza la fidelidad hasta el final. Mire, ¿usted sabe lo que es esconderse detrás de la cruz? Para que la cruz te haga sombra, tú tienes que estar detrás de ella, no al frente. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, hermanito? Que lo que esté de frente a nosotros sea la cruz. Si se nos va la visión de eso, y vemos show, espectáculo, palabras bonitas, dinero, oportunidades, programas de televisión, programas de internet, podcasts, lo que veamos, que hablen de Dios, que digan de Dios, lo que sea. Si lo que estamos viendo lo podemos ver sin ver la luz, la cruz de Cristo primero. ¿Vale? Esa cruz es la que nos da dirección. Nos recuerda quién pagó el precio. Que no fuimos nosotros. Gracias a Dios, que no fuimos nosotros. El que nos muestra lo que cuesta y lo que vale la fe. Así que nuestra evaluación detrás de la cruz es una evaluación diciendo, sí, yo puedo ver aquello, sí, yo puedo entender aquello, pero aquí yo sé lo que está fuera de esta cruz y lo que está dentro de esta cruz. Lo que está dentro de los brazos del Señor y lo que no. Y el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros la capacidad
para entender lo que es su mensaje. Pero tenemos la tendencia a cansarnos, a aburrirnos. Entonces la campanita que suena a alguien con una nueva manera de ver aquello y un nuevo estilo y una nueva cosa, nos parecemos a las ovejas jóvenes que en vez de dejarnos ver por la oveja más vieja que sabe que sí, pero hasta aquí, pero estamos oyendo la voz del pastor. Pero la oveja sigue caminando y sigue por allá. Ahí hay un ruidito y un animal y por allá va. Y no sabe que el lobo es experto haciendo ese tipo de trabajo. Sí. Hay dos visiones históricamente sobre eso. Hay una visión que dice que el ser humano nace bueno, que nace inocente y que en su travesía por la vida, por lo que les he enseñado y por lo que no les he enseñado, se va desarrollando una tendencia, ¿verdad?, a hacer lo malo y entonces se desarrolla en malo o, digamos, en pecador. Hay otra que habla, que es la que comparten muchos de nuestros hermanos católicos, que es que hay un pecado original y que ese pecado es genético, casi a nivel genético, y es que nacemos con la tendencia del pecado y porque por tanto, igualmente, claro, y lo ven de esta forma, como quiera necesita la redención, ¿verdad? Por eso es que necesita la redención, porque estás arrastrando el pecado. Y que por tanto, como el pecado está instalado en mi forma de ver, de pensar, aun cuando yo no lo veo como pecado como niño, si lo desarrollo, si se desarrolla, toma plenitud. Y entonces ahí es donde el hombre y la mujer tienen que tomar decisión sobre su vida. ¿Ve? Igual tiene que reconocer, tendría que reconocer al Señor, ¿verdad?, como aquel en el cual él puede, ¿verdad?, tener problemas. Y esa es la justificación del bautismo de niños. Exactamente. Esa es lo que Ángel está explicando ahora, esa es la justificación que se utiliza para el bautismo de los niños, que es para limpiar el pecado original. Ok. Que si hay una única visión que la teología trabaja para eso, no. San Agustín estaba encontrado con Clemente y con otra gente, padres de la iglesia, sobre eso. ¿Qué yo pienso? Ángel Pabellón. ¿Ahí vas a decir algo? Bueno, también eso de que la historia humana está marcada por el pecado, pues se rompió el orden que había. Y cuando en el relato del Génesis, cuando la serpiente va donde Eva y le dice, oye, con que de ningún árbol del paraíso pueden comer solamente de este. Y ella le dijo, no es así. Es que podemos comer de todos y de este no. O sea, el enemigo es engañador siempre. Te pone las cosas al revés a ver si tú caes. Ella no cayó. Pero cuando le dijo, mira, lo que pasa es que cuando comas vas a ser como Dios, que vas a saber lo bueno y lo malo. Y esto es una explicación que la tienen mucho también nuestros hermanos católicos. Cuando el ser humano entonces desobedece a Dios, primero por la soberbia, por querer ser como Dios, pues entonces se atribuye el que él conoce lo que es bueno y lo que es malo. O sea, lo que llamamos la ética, que es lo bueno y lo malo, pues entonces él se lo atribuye y lo ejerce. Por eso es que está marcada por el pecado, porque él no es Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Nosotros creemos que Dios es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo, y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Por eso la desobediencia no es, o sea, no solamente es
hacer cosas buenas, es hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el que sabe qué es lo que es. Y entonces siempre, lamentablemente, como no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Así que va a estar marcada por el pecado. ¿Por qué Dios permitiría que pudieran caer? Sí, exactamente. No, pues, esto es sencillo, sí, esto es sencillo. Mira, y ahí voy a lo que yo creo. Y tenemos que terminar porque no nos va a dar tiempo. El problema está en malo y bueno. Nos gusta poner etiqueta. Malo, esto es malo y esto es bueno. Lo que es malo y es bueno para el hombre es relativo a un asunto cultural, a un asunto de cómo los criaron, a cómo se ven las cosas en un lugar, en un espacio de unos países, unas cosas y lo que se ve otra. Y conductas que para nosotros son reprochables, son subsistencia para otros países. Por tanto, yo no creo que esto es un asunto de que nacemos malos o nacemos buenos. Eso es el issue. No es que nacemos buenos o malos, como yo lo veo. Realmente cuando tú naces como un lienzo, porque ahí tus padres van a poner, tu entorno va a poner, tus circunstancias van a poner conducta, buena o mala, no, olvídate de buena o mala, conductas, cosas que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre, como en el Edén y ahora mismo, de lo que nos habla es, siempre hay un camino mejor para ti. Y no está marcado en el pecado. O sea, lo que hace que Dios quiera darte un camino no es el pecado. Es la gracia y la salvación. Es estar en plenitud, en una vida de plenitud. Por tanto, el asunto no es la pelea de que si hago lo malo o hago lo bueno. Olvídate de lo bueno y lo malo. El pecado aquí se está dando en términos de la decisión o no de vivir de espaldas a Dios o no. Ve, porque en el libre albedrío que tenemos, si nosotros optamos por el camino, el mejor camino, que es el camino que Dios nos da. Y Dios no nos hizo maniquíes, ni nos hizo marionetas para no darnos la opción. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que Dios nos dio, cuando dijo, te hicimos a imagen y semejanza, no es un aspecto físico. Es que de toda la creación somos los únicos al cual se nos dio el poder de escoger. Lo que nos hace similares a Dios es que Dios decidió darnos la posibilidad de decidir. Por tanto, para poder decidir, las cosas están disponibles. Lo bueno, lo regular, lo malo, lo menos malo, todo está disponible. Es un asunto de una decisión que tú tienes que tomar en tu libre albedrío por un camino que por otro lado Dios se ha distinguido en mostrarlo con claridad. Porque tampoco es un asunto de, ¿pero cuál es el camino? No. En Jesús se simplifica todo. Toda la ley y todo eso se simplifica en Jesús. Y Él lo hizo en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Así que ya no es cuestión de malo, bueno, regular, que si hago esto. No. Independientemente de cómo uno nazca genéticamente, ya eso no tiene sentido ninguno. Porque los peores delincuentes de la historia, y yo he conocido algunos, han logrado ser rescatados por el Señor. Y la gente que no mata una mosca, la gente que se crió en la iglesia, son capaces de hacer los actos más atroces. Por tanto, no se trata de eso. La naturaleza humana es eso, naturaleza humana, tiene poder de escoger y a veces decide bien y decide mal. Pero el Señor siempre está dando y exponiendo el mejor camino.
no lo podemos entender. Sí, perdón. Porque el hombre siempre ha querido ser independiente de Dios. Y Dios nos creó para nosotros depender de Él totalmente. Desde un principio, eso es lo que el Señor quiere. Él nos creó para Él, para servirle a Él, para amarle a Él, para buscarle a Él. Y eso fue lo que Satanás quiso, que el hombre fuera independiente. ¿Tú quieres ser igual que de Dios? Pues tienes que ser tú. Y Dios aparte. Si tú quieres, le sirve. Si no quieres, no le sirve. Por eso es que la gente dice, no, todo lo ven relativo. Relativo todo, ¿verdad? Nada es bueno, nada es malo, todo es relativo. Pero el pecado está en que el ser humano lo que ha querido siempre ha sido ser él, el decidir por él, independiente de Dios. Y Dios no, Dios quiere que nosotros somos, Él nos hizo para Él, para servirle a Él, para amarle a Él, ¿verdad? Y para eso es que vamos nosotros, para estar con Él por la eternidad. Bueno, terminamos esto. Mire, la victoria final pertenece a Dios. La multitud redimida anticipa el triunfo definitivo. Esa es la imagen que tenemos de la gran multitud, adorando al Señor. Mire, conclusión. ¿Qué proclama Apocalipsis 6 al 8:1? El mundo está lleno de conflictos. ¿Cierto o falso? No tengo que abundar. La iglesia sufre persecución. ¿Tengo que abundar? No, desde el principio. Pero Dios sigue gobernando la historia y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que dicen las noticias, lo que viene, lo que va, lo que pasó, lo que de las injusticias, que hay muchas injusticias que el ser humano es capaz de hacer. Uno dice, Dios mío, pero ¿dónde está Dios? Dios no se ha apartado. Lo que ocurre es que Él se abroga la última palabra. Y ante la maldad del hombre, Él siempre hace y hará su voluntad. Mire, el mensaje central es, aunque el mal parezca dominar, el Cordero sigue abriendo los sellos de la historia. A Él le pertenecen y Él es el que tiene la autoridad para permitir el desarrollo de esta promesa de salvación que Él desde el principio ha decidido. Mire, nada ocurre fuera de su soberanía. Nada. Puede ser que nosotros digamos, bueno, pero ¿por qué aquello y por qué esto? Mire, no tenemos que entenderla. La soberanía de Dios no es para ser comprendida, porque nosotros no tenemos la capacidad para entender eso. Lo que sí nosotros podemos ser capaces es de obedecerle y esperar, porque a todos se nos han dado promesas en las cuales Dios, lo que sí te dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no se aparta en el momento malo, no se aparta en la felicidad, no se aparta en la duda, no se aparta en la enfermedad, en ningún momento. Él se aparta. Y tiene palabras para ti. Lo que ocurre es que hay silencios que hay que hacer para escuchar qué es lo que Él quiere decir. Pero el Dios, aunque silente en un momento, no se aparta. Está presente. Y más digo, a veces en los momentos donde más difícil se están poniendo las cosas es precisamente cuando Él está más cerca. A veces cuando pensamos que no podemos sostenernos si Dios no nos está abrazando, y a veces ese es el momento donde Él más te está abrazando. Lo que pasa es que la respuesta que recibes y las cosas que pasan no nos gustan como ser humano. Pero si buscamos espiritualmente una relación con Dios, empezaremos a encontrar paz en medio de la tormenta. Finalmente, somos su pueblo y somos cubiertos por su gracia. Eso nos requiere
mayor explicación. Gracias, hermano. Gloria al Señor.